Me acuerdo del momento exacto en que ella bajó la mirada y dijo sí, sin llorar, sin temblar, sin intentar frenarlo. No fue lo que dijo, fue la forma en que lo dijo. Ahí supe que ya no quedaba nada por salvar, y que lo peor no era perderla, sino darme cuenta de cuánto tiempo llevaba ya perdida sin que yo lo notara. Yo no soy de los que se complican la vida. Trabajo de lunes a viernes, llego a casa, me pongo ropa cómoda, ceno lo que haya y me tumbo en el sofá. No busco emociones fuertes, ni aventuras. Nunca fui ese tipo de hombre. Me llamo Álvaro, tengo 39 años. Vivo en Valencia y hasta hace poco pensaba que mi matrimonio con Irene, mi mujer desde hace 11 años, era, bueno, no perfecto, pero estable. Como un mueble de IKEA bien montado, si no lo tocas mucho, aguanta. Todo empezó una mañana de sábado. Suena simple, ¿verdad? Pues no lo fue. Me desperté antes de lo habitual porque Irene no estaba en la cama. Escuché ruidos en la cocina. Me levanté y me encontré con algo que en ese momento me pareció entrañable, ella preparándome café. ¿Qué? Algo tan simple, pero en nuestro caso, raro. ¿Irene no me preparaba café desde hace años? No sé. Eso ya fue un primer clic en mi cabeza. ¿Y este detalle? Le pregunté medio en broma mientras me frotaba los ojos. Nada, pensé que te vendría bien hoy, me dijo sonriendo, pero sin mirarme directamente. Y ahí estuvo el segundo clic. No era la primera vez que notaba cosas raras. Su móvil, por ejemplo. Siempre con ella. Ni siquiera lo dejaba en la mesa cuando íbamos a cenar. Incluso para ir al baño, lo llevaba. Antes me daba igual, pero empecé a fijarme más. Desde hace un par de meses, cuando ella salía con sus amigas, supuestamente, se arreglaba más de lo normal. Y no me malinterpretes, Irene siempre ha sido guapa, elegante, pero últimamente se vestía como si fuera a una gala. Y volvía tarde. Muy tarde. Y lo peor no eran las llegadas tarde. Lo peor era la forma en que me hablaba cuando volvía. Como si yo le estorbara. Como si estar casada conmigo fuera un trámite. Y ahí, poco a poco, lo que parecía rutina empezó a olerme a podrido. La gota que colmó el vaso fue ese mismo sábado. Cuando se fue a ver a su hermana y me dejó solo con la comida casi hecha, algo en mí dijo, no, Álvaro, hoy no te quedas en casa viendo el fútbol. Hoy vas a averiguar qué está pasando. Y eso hice. Apagué el horno, me puse una chaqueta, cogí las llaves y salí por la puerta. No tenía pruebas. Solo una corazonada. Pero a veces eso basta. Lo que no sabía era que ese paso, ese simple paso fuera de casa, iba a ser el comienzo del fin. Y, a la vez, el principio de algo más. Porque cuando la confianza se tambalea, todo se vuelve sospechoso, un café inesperado, una mirada evitada, una sonrisa que no encaja. Y ya no se trata de ser celoso. Se trata de no ser idiota. Salí de casa sin ninguna idea clara, solo con una sospecha cada vez más molesta que ya no podía ignorar. Me monté en el coche sin saber a dónde ir exactamente, pero marqué primero el número de Clara, la hermana de Irene, solo para comprobar si al menos eso era verdad. Me contestó al tercer tono, con voz de sueño. Eran casi las 12 del mediodía. Sí. Dijo, ronca. Clara, soy Álvaro. Perdona que llame, solo quería saber si Irene está contigo. ¿Irene? No, ¿por qué? Preguntó sin pensarlo demasiado. Nada, me dijo que iba a verte, contesté, manteniéndome lo más neutro posible. Pues no me ha dicho nada. Llevo toda la mañana durmiendo. ¿Pasó algo? No, nada. Olvídalo. Perdón por molestar. Colgué sin darle tiempo a seguir preguntando. No quería levantar sospechas. Ya con eso tuve suficiente para activar un nivel distinto en mi cabeza. Esa no era una pequeña contradicción sin importancia, era una mentira directa, una mentira innecesaria, una que ni siquiera se molestó en disimular demasiado. La conocía. Irene no era descuidada. Si mentía sí, o no le importaba que yo supiera la verdad o estaba demasiado confiada en que nunca la descubriría. Ambas opciones eran graves.
Volví al coche y me quedé un rato pensando en silencio. Tenía que saber más, pero sin montar una escena. Llamarla no servía. Interrogarla tampoco. Si estaba con otro, no me lo iba a decir. Y si no estaba con nadie, igual me convertía en el paranoico del año. Así que hice lo único que se me ocurrió, llamé a mi primo Javi, que trabaja como recepcionista en un gimnasio muy conocido en el centro, al que Irene estuvo apuntada hace tiempo pero que, supuestamente, había dejado por falta de tiempo. Álvaro, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? Sí, Javi, escúchame una cosa. ¿Podrías hacerme un favor? Dime. ¿Tú sigues currando en el gimnasio ese en Gran Vía? Claro. Turno de tarde. ¿Podrías decirme si Irene ha pasado por ahí últimamente? ¿Tu mujer? Espera, hubo una pausa y el sonido de teclas tecleando, pues mira, justo ayer vino por la tarde. Y creo que también el martes. ¿No te lo había dicho? No, dije seco. Ah. Pues, no sé qué decirte, tío. Si quieres le pregunto algo la próxima vez que venga, como si fuera casualidad. No. Gracias, Javi. Solo necesitaba saberlo. No digas nada. Colgué y sentí un nudo en el estómago. Yo sabía que Irene no iba al gimnasio desde hacía al menos un año. Lo había dejado por falta de tiempo, eso me dijo. De hecho, cuando renové el seguro médico, ni siquiera lo incluí porque ella dijo que no le interesaba ese servicio. Y ahora iba 2 veces por semana. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué no me lo dijo? No me fui a casa. Di vueltas sin sentido por el barrio, con la radio apagada, solo con mis pensamientos. Empecé a repasar conversaciones anteriores, gestos, cambios de humor, respuestas evasivas. Recordé una vez, hace unas semanas, que entré en la habitación y ella estaba con el móvil, sonriendo. Al verme, lo bloqueó rápido. No lo pensé mucho en su momento, pero ahora todo empezaba a encajar. A lo mejor llevaba tiempo con esto, y yo me había negado a verlo por no querer enfrentarme a la idea de que mi mujer estaba en otra historia. Al final, me detuve en una cafetería pequeña cerca del cauce del río. Me senté con el café delante, ya frío a los pocos minutos, y empecé a buscar en mi móvil. Abrí su cuenta de Instagram desde una cuenta falsa que usaba para curiosear cosas del trabajo. Y aunque ella tenía la suya en privado, algunas fotos estaban etiquetadas por una tal Nuria Gómez, una que Irene había mencionado un par de veces como compañera de pilates. Fui al perfil de Nuria. Público. Bingo. Ahí estaba Irene en una foto, con ropa de gimnasio, una coleta alta, posando frente a un espejo con otras 2 mujeres. La foto era de hacía 3 días. El comentario decía, clase intensa pero necesaria bíceps flexionado. Y un comentario debajo, te ves increíble colisión, firmado por Pablo-MZ-84. Fui directo a su perfil. Abierto también. Un tipo con barba, tatuajes, entrenador personal. Unas 20 fotos, todas en el mismo gimnasio de Gran Vía. Comentarios por todas partes. Y varios, me gusta, de Irene. De repente, todo fue demasiado obvio. Volví a casa sin prisa. Aparqué en la esquina, esperé unos minutos y luego entré. Ella no había vuelto. Miré el reloj. Las 3 de la tarde. Abrí el portátil y entré en la cuenta compartida del banco. Últimos movimientos, un pago en una tienda de ropa deportiva, otro en un restaurante cerca del centro, y uno más en una floristería. Todo a nombre de Irene, todo en los últimos 5 días. Ninguno mencionado por ella. Esperé. A las 6 entró por la puerta como si nada, con una bolsa en la mano. ¿Qué tal la comida con Clara? Pregunté sin levantar la voz. Bien, como siempre. Charlamos un rato, y ya sabes. ¿Qué tal está? Hace mucho que no la veo. ¿Cansada? Pero bien, dijo mientras dejaba la bolsa en la encimera. No dije nada más. Me limité a observar cómo se movía por la cocina. Vi cómo evitaba el contacto visual, cómo cambiaba de tema al instante, cómo hablaba rápido sin decir nada. Yo también fui culpable de permitir eso durante años.
por comodidad, por rutina, por miedo a discutir. Pero esta vez no me iba a callar. ¿Y tú cuándo pensabas contarme que habías vuelto al gimnasio? Le solté, sin tono agresivo, solo buscando una reacción sincera. La vi quedarse quieta un segundo, con la mano aún en el cajón de los cubiertos. Giró lentamente la cabeza hacia mí. ¿Qué? ¿Qué estás yendo al gimnasio? ¿Por qué me dijiste que lo habías dejado? No sé, simplemente volví. Pensé que no hacía falta comentarlo. ¿Y Pablo? ¿Tampoco hacía falta comentarlo? Ahí sí la vi tragar saliva. Fue sutil, pero lo noté. Como si se hubiese atragantado sin comer nada. ¿Quién es Pablo? Preguntó, casi demasiado rápido. El entrenador del gimnasio. El que te comenta las fotos como si fueras la portada de una revista. ¿Tampoco me ibas a decir nada de él? Álvaro, estás exagerando. No tiene nada que ver. No estoy exagerando. Estoy empezando a ver cosas que antes no quería ver. Y me estás mintiendo. Hoy no estuviste con tu hermana, Irene. No me digas que lo olvidaste. El silencio fue absoluto. Ni una palabra. No intentó justificarse, ni gritar, ni cambiar de tema. Solo se quedó ahí, inmóvil. Esa fue su respuesta. Y para mí, fue suficiente. Me senté en la mesa de la cocina sin quitarle los ojos de encima. Irene seguía de pie con la mano en el cajón, pero ya no fingía buscar nada. No dijo ni una palabra. Ni una excusa. Ni un intento por disimular lo evidente. Eso fue lo que más me encendió por dentro. Si al menos hubiera intentado negarlo, gritarme, decir que estaba loco, que era un paranoico, que estaba sacando conclusiones sin pruebas, entonces yo habría tenido algo con lo que jugar, algo a lo que aferrarme, aunque fuera falso. Pero esa pasividad, esa especie de aceptación muda, ese ya da igual, en sus ojos fue peor que cualquier confesión explícita. Me hizo sentir que yo ya no formaba parte de la ecuación. Que lo nuestro había muerto hace tiempo y yo era el último en enterarse. ¿Me vas a decir algo o seguimos con este teatro hasta la noche? Pregunté, sin alterar la voz. Irene soltó el cajón con cuidado, apoyó las dos manos sobre la encimera y suspiró sin exagerar, como quien se prepara para decir algo que no tiene vuelta atrás. No sabía cómo decírtelo. No quería decírtelo, la verdad. ¿Pero lo ibas a seguir haciendo, no? Respondí. No sé. No lo pensé así. No estaba planeado. Simplemente pasó. Y después, siguió pasando. ¿Cuánto tiempo? Unos meses, contestó mirando el suelo. ¿Quién es él? El entrenador. ¿Pablo? Asintió. ¿Tú te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿De lo que hiciste? Claro que me doy cuenta. ¿Tú crees que esto es fácil para mí? ¿Fácil? Lo que no fue fácil fue quedarme aquí todos estos años confiando en ti mientras tú te buscabas otro plan sin decir nada. ¿Qué se supone que tengo que pensar, Irene? No sé. Lo que quieras. Sé que no tengo cómo justificarlo. No estoy aquí para convencerte de nada. Pues menos mal, porque no lo estás haciendo, dije, apoyando los codos sobre la mesa, sintiendo cómo me ardían las mejillas, no de vergüenza, sino de rabia contenida. No quiero pelear contigo, dijo ella, alzando apenas la voz por primera vez. Y tampoco voy a montar una escena. Si lo sabes, lo sabes. Ya está. No voy a negar nada. ¿Y ya está? ¿Así de simple? 11 años tirados por la ventana con un ya está. No me hagas sentir peor de lo que ya me siento, Álvaro. ¿Peor tú? ¿Tú te sientes mal? Me levanté sin pensarlo, empujando la silla hacia atrás con un golpe seco contra el suelo. Me acerqué despacio al otro lado de la cocina, pero no para intimidarla, sino porque necesitaba estar cerca. Necesitaba mirarla de frente, ver si al menos en su cara quedaba algo de la mujer con la que me había casado. Me crucé de brazos y esperé que dijera algo más, algo que pudiera ayudarme a entender lo que estaba viendo. Pero no lo hizo. ¿Te enamoraste de él? Tardó más en contestar esa pregunta que las anteriores. Y esa pausa,
Esa maldita pausa fue la que me dio la respuesta. No lo sé, dijo finalmente, con los ojos húmedos, pero sin llorar. ¿Te acostaste con él? Sí. No gritó. No lo dijo con culpa ni con arrogancia. Solo con una especie de resignación helada. Como si ya lo hubiera repetido en su cabeza tantas veces que había perdido el peso de las palabras. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En nuestra casa? No. En su piso. ¿Cuántas veces? No lo sé. Muchas. He perdido la cuenta. Quise decir algo, insultarla, romper algo, soltar todo lo que tenía atravesado en la garganta, pero me quedé callado. No porque fuera mejor persona, sino porque en ese momento me sentí derrotado. De verdad. Como si ya no tuviera energía ni para odiar. Solo sentía un vacío. Me aparté, fui hasta la nevera, abrí la puerta sin mirar y cerré de nuevo sin sacar nada. Caminé en círculos por la cocina, sin rumbo, mientras Irene se mantenía quieta como una estatua en el mismo lugar. ¿Él sabe que estás casada? Sí. ¿Y le da igual? No. Pero al principio no pensaba que llegaría a nada. Y después ya era tarde. ¿Y tú? ¿Vas a seguir con él? No lo sé. ¿Vas a dejarme? No lo he decidido. ¿Estás de broma? Me engañas durante meses, me mientes en la cara, me haces pensar que estoy loco, y ni siquiera tienes claro si quieres dejarme o no. No he dicho eso. Dije que no lo he decidido. No todo es blanco o negro, Álvaro. Para mí esto sí lo es. Me apoyé contra la pared, respirando por la boca, como si eso ayudara a que el corazón dejara de golpearme el pecho con tanta fuerza. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en cada cosa que construimos juntos, desde las vacaciones en Galicia hasta las tardes en casa viendo películas de mierda que a ella le encantaban. Pensé en cómo habíamos ahorrado para comprar este piso, en los muebles que elegimos juntos, en el sofá que cambiamos el año pasado. Todo parecía absurdo ahora. ¿Tú me sigues queriendo? Pregunté, sin saber si quería escuchar la respuesta. No lo sé, dijo otra vez. Esa fue la tercera vez que usó esa frase y me cayó como una piedra cada vez más pesada. Me di cuenta de que Irene ya no estaba conmigo desde hacía tiempo. Puede que su cuerpo durmiera en nuestra cama, que su ropa estuviera en nuestro armario, que sus tazas siguieran en la cocina, pero ella ya no vivía aquí. No de verdad. No hace falta que digas nada más. A partir de ahora, las decisiones las voy a tomar yo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Pero no voy a quedarme aquí esperando a que tú lo decidas todo. Me fui al salón y me senté en el sofá. Saqué el móvil y empecé a mirar hoteles. Quería salir de ahí. Esa noche no iba a dormir bajo el mismo techo. No podía. No era por venganza ni por orgullo. Era porque el simple hecho de verla moverse por la casa como si todo siguiera igual me revolvía por dentro. No estaba preparado para fingir normalidad. No después de lo que acababa de escuchar. Irene se quedó en la cocina, no vino detrás. No me preguntó a dónde iba. Supongo que, en parte, ya sabía que esa conversación marcaba un punto sin retorno. Y aunque no lo dijimos en voz alta, los dos sabíamos que algo se había roto de forma definitiva. Esa noche dormí en un hotel de 3 estrellas cerca del centro. No necesitaba lujos, solo una cama donde no pudiera oler su perfume en las sábanas ni encontrar su ropa interior en el suelo al levantarme. No dormí mucho, apenas cerré los ojos. La cabeza no paraba. Pensaba en lo que me había dicho, en la forma seca y simple en que confesó todo, como si estuviera recitando una lista del supermercado. Me dolía todo. El pecho, la espalda, los dientes. No era dolor físico. Era como estar atrapado en un ascensor con alguien que ya no te mira a los ojos. Y lo peor es que aún no me había gritado, ni pedido perdón, ni intentado justificarse con algo ridículo. Nada. Me lo había contado sin esfuerzo, sin lágrimas, como si ya no importara. Me levanté temprano y me fui directo a casa, no para hablar, sino para recoger algunas cosas. Ella estaba en la cocina otra vez, tomando café, sin maquillaje, sin decirme nada. Solo levantó la vista cuando entré.
No hubo saludo. Yo tampoco dije nada. Subí al dormitorio, abrí el armario y empecé a llenar una maleta. No era una escena dramática, no hubo discusiones ni insultos, solo el ruido del cierre, los pasos, los cajones. Ella no subió. Escuché la cafetera apagarse y el sonido de la taza sobre el plato. Seguí metiendo ropa sin pensar demasiado. Cuando terminé, bajé con la maleta rodando por el pasillo. Pasé frente a ella y por un momento me detuve, esperando que dijera algo, lo que fuera. Pero se limitó a mirarme. Fue entonces cuando decidí que no me iba a ir como un perdedor. No me iba a quedar con el papel de marido traicionado que duerme en hoteles y come solo en bares para no volver a casa. No iba a permitir que ella siguiera con su rutina mientras yo vivía escondido de la humillación. Esa calma suya era una provocación constante. Ella necesitaba un golpe, algo que la sacudiera, no con violencia ni gritos, sino con realidad. Con consecuencias. No voy a desaparecer, le dije, dejando la maleta al lado de la puerta. Voy a estar cerca, muy cerca. Pero tú vas a empezar a ver lo que se siente cuando las cosas dejan de ser cómodas. Haz lo que tengas que hacer, respondió sin dejar la taza. Me fui sin añadir nada más. Pasé todo el día haciendo llamadas. Primero hablé con Víctor, un amigo que trabaja en una gestoría. Le pedí que me pusiera en contacto con alguien especializado en separaciones. No quería consejos, quería acción. Después llamé a Mario, un viejo conocido que tiene una empresa de reformas. No le expliqué todo, solo le dije que necesitaba ayuda con algo que requería discreción y rapidez. Me dijo que en 2 días podía pasar a verme. También hablé con Laura, la hermana de Irene. No para contarle todo, sino para tantear terreno. ¿Tú has visto a Irene últimamente? Le pregunté. No mucho. Solo quería saber si te ha contado algo raro. No entiendo. ¿Ha pasado algo? Ya lo sabrás. Colgué antes de entrar en detalles. Lo que necesitaba ahora era control, no compasión. Lo primero que hice fue sacar todo el dinero de la cuenta conjunta. No era mucho, pero lo suficiente como para que ella notara que ya no tenía acceso a todo. Después fui al trabajo y hablé con mi jefe. Le pedí unos días de vacaciones sin explicar por qué. Me los dio sin problemas. Quería estar libre para moverme sin tener que rendir cuentas. Volví al hotel, me duché y pasé la noche revisando los últimos movimientos de su tarjeta. Quería saber dónde iba, cuánto gastaba, a qué lugares frecuentaba con ese imbécil. Cada número me servía para construir una imagen más clara. Y lo que vi me dejó sin habla: compras dobles en restaurantes, copas en locales que ni siquiera me había nombrado, gastos en ropa que nunca vi en casa. El día siguiente, por la tarde, fui al gimnasio. No me apunté. Solo entré como quien va a preguntar por precios. Fingí interés en las tarifas. Pregunté si había entrenadores disponibles y cuando la recepcionista mencionó a Pablo, le pedí que me lo presentara. Me dijo que no estaba en ese momento, que solía venir más tarde. Le dije que volvería. Salí de allí sin que nadie me detuviera. Tenía la información que necesitaba. Esa misma noche imprimí todas las capturas de pantalla, los movimientos bancarios, los mensajes que había logrado recuperar de su teléfono cuando una vez, hace semanas, olvidó desbloquearlo. No eran explícitos, pero sí suficientes. El tono, los emojis, las bromas, las referencias a la próxima vez o cuando él no esté, eran más que pruebas. Lo metí todo en una carpeta con su nombre. La dejé sobre la mesa del salón, donde no pudiera ignorarla. Al día siguiente, temprano, regresé al piso. Ella estaba en la ducha. Me moví rápido. Dejé la carpeta, abrí su portátil y cambié la contraseña. También cerré la cuenta familiar de correo electrónico. Luego me conecté a la plataforma donde pagamos los servicios de casa y la di de baja a ella como usuaria autorizada. No le corté nada, solo le quité el control. Cuando bajó, envuelta en una toalla, ya estaba yo en la puerta con una copia de llaves en la mano. Ahí tienes todo. Lo que gastaste, lo que borraste, lo que pensaste que no se notaba. Te he dejado una copia. Yo tengo otra. Ella miró la carpeta sin tocarla. ¿Me estás espiando?
No. Te estoy quitando la comodidad. A partir de ahora, te toca a ti moverte. ¿Qué piensas hacer? Lo que haga falta. No pienso desaparecer. Pero no voy a quedarme esperando a que decidas entre uno y otro. No estoy con él, dijo en voz baja. No me importa. Ya pasaste la línea. Ahora vamos a jugar en otro terreno. Salí sin mirar atrás. Lo siguiente fue preparar el informe para el abogado. Quería estar listo si esto terminaba en un proceso judicial. Y después me fui a casa de mi primo durante unos días. Dormí mejor allí. Más tranquilo. Sin sus pasos por el pasillo. Sin su ropa colgada en el baño. Sin su perfume flotando en el aire. No sentía alivio, pero sí claridad. Ya no había dudas. Una semana después, supe por una amiga en común que Pablo había dejado el gimnasio. No me sorprendió. La historia debía haber reventado por algún lado. Irene no me llamó. No escribió. No pidió vernos. Nada. Me limité a dejar correr el tiempo mientras seguía reorganizando mi vida, cambiando contraseñas, cerrando cuentas conjuntas, recuperando espacio. No para hacerme el mártir, sino porque ya no confiaba en ella ni para compartir una lista de supermercado. Y si pensaba que todo esto era exagerado, que yo estaba actuando como un loco vengativo, entonces es que no entendía nada. Lo que hice no fue una reacción infantil, ni una represalia desmedida. Fue lo mínimo. Fue solo el principio. Pasaron 9 días desde la última vez que crucé palabra con Irene. 9 días sin un mensaje, sin una llamada, sin una disculpa, sin una explicación que no fuera esa confesión fría soltada en la cocina como si hubiera hablado de cambiarla. Marca del café. En ese tiempo, lo único que hizo fue enviar un correo con un asunto escueto: podemos hablar cuando quieras. Ni un saludo, ni una frase de cierre. Solo eso. No respondí. No tenía prisa. Quería que fuera ella quien se sintiera en el limbo, ella quien esperara, quien revisara el teléfono con la duda, como lo había hecho yo sin saber durante meses. Mientras tanto, seguí con lo mío. Había alquilado un piso pequeño cerca de la oficina. Solo una habitación, una mesa, una nevera y una cama. No necesitaba más. Lo sentí mío en el primer minuto, aunque fuera frío. Al menos todo lo que había ahí era real. Nadie fingía quererme. Nadie me mentía en esa cocina. El 10º día, ella apareció sin avisar. Me encontró en el portal, entrando con unas bolsas. La vi bajarse de un coche de alquiler y caminar hacia mí sin titubear. Llevaba una chaqueta clara, el pelo recogido y una cara que no lograba descifrar. No parecía enojada, ni arrepentida, ni rota. Solo determinada. Como si supiera que esa conversación tenía que darse tarde o temprano. Yo no tenía interés en evitarla. Tampoco en buscarla. Pero ya estaba ahí. ¿Podemos subir?, preguntó sin rodeos. No respondí. Caminé hasta el ascensor, esperé a que entrara y subimos en silencio. Al llegar al piso, dejé las bolsas en la cocina y me senté en la única silla que tenía. Ella se quedó de pie, cruzando los brazos, observando la habitación con una mezcla de incomodidad y respeto. No era un lugar acogedor, pero yo no estaba buscando comodidad. Estaba buscando control. No esperaba que me contestaras, pero tampoco quería dejar esto así, dijo finalmente, sin rodeos, mirando al suelo. No dije nada. La miré esperando algo que no sonara a ensayo. No quería frases pensadas frente al espejo. Quería verla equivocarse, tartamudear, perder el hilo, mostrarse vulnerable. Pero no era fácil romper esa armadura suya. Sé que lo arruiné todo. No vengo a pedirte que volvamos, ni a justificarme. Solo quiero cerrar esto contigo de una forma que no nos deje peor de lo que ya estamos. Tú decidiste todo, Irene. Tú decidiste meterte en algo con otro. Tú decidiste mentirme, seguir adelante, jugar a dos bandas. No me diste opción a nada. ¿Y ahora vienes a cerrar bien? No estoy aquí para que me perdones. Estoy aquí porque me siento en deuda. Porque al menos te mereces una conversación donde yo no me esconda.
Pues habla, respondí sin modificar el tono. Lo de Pablo empezó como algo sin importancia. No lo buscaba. No fue una historia de amor ni una película romántica. Fue una escapatoria. Me sentía invisible contigo. Sentía que la casa era un lugar donde solo se hablaba de cuentas, de horarios, de cenas. Me costaba reconocernos. Lo intenté al principio. Te lo dije, ¿te acuerdas? Te dije que estábamos apagados, que necesitábamos hacer algo. Pero tú siempre decías que todo estaba bien, que era normal. Eso no justifica lo que hiciste. Lo sé. Pero tampoco lo hice para vengarme. Fue egoísmo puro. Me dejé llevar. Él me hizo sentir otra vez, no sé, vista. Escuchada. Y cuando me quise dar cuenta ya estaba metida hasta el fondo. Me daba miedo terminarlo y me daba miedo contártelo. Y me quedé ahí, mintiendo cada vez más. Hasta que ya no podía ni mirarte sin sentir culpa. No sentiste culpa. Si hubieras sentido culpa lo habrías parado. Lo hubieras dicho. Te habrías derrumbado. Pero no lo hiciste. Lo que sentías era incomodidad. Y no es lo mismo. Puede ser. Tal vez tienes razón. Nunca me había visto en esa situación. Pensé que podría manejarlo. Que no saldría a la luz. Que podía con todo. ¿Y ahora qué quieres? Nada. Quiero saber si tú quieres algo. Si vas a divorciarte, si vas a seguir con el proceso. Si puedo pasar por casa a recoger mis cosas o si prefieres que espere. ¿Y tú? ¿Quieres que nos divorciemos? No lo sé. No quiero perderte, pero tampoco sé si queda algo que podamos salvar. No vine con una respuesta. Vine a escuchar la tuya. Tú lo perdiste todo el día que decidiste que yo no tenía derecho a saber la verdad. El día que entraste en su piso sabiendo que había alguien en casa esperándote sin imaginar nada. Ese día rompiste todo. No te culpo por sentirte sola. Te culpo por usar a otro para compensar lo que no te gustaba de mí en vez de enfrentarlo conmigo. Sé que no tengo cómo reparar eso. No se puede reparar. Solo se puede asumir. Y tú tienes que asumir que lo que venga ahora ya no te incluye. Porque sí, voy a divorciarme. No porque te odie. No porque quiera vengarme más. Sino porque no puedo vivir al lado de alguien a quien ya no creo. No quiero revisar tus mensajes. No quiero dudar de ti cada vez que digas que vas a salir con una amiga. No quiero eso para mí. Ya tuve suficiente. Lo entiendo, dijo bajando la mirada por primera vez. Puedes ir a casa cuando quieras, pero avísame. No quiero verte allí. No quiero cruzarme contigo en el pasillo. No quiero que esto se prolongue más de lo necesario. Tenemos que ser prácticos. Firmar, dividir lo que haya que dividir y seguir cada uno por su lado. ¿Te dolió? Preguntó de repente. ¿Mucho? Pero eso no cambia nada. Hubo una pausa larga. Ella se acercó a la puerta. No hizo ningún intento de abrazarme, ni de llorar, ni de decir, te quiero. Eso me alivió. Si lo hacía, tal vez todo se habría hecho más confuso. Pero no lo hizo. Solo se giró antes de salir. Nunca pensé que acabaríamos así. Yo tampoco. Pero fuiste tú la que eligió cómo terminar. Cerró la puerta sin mirar atrás. Me quedé sentado en la misma silla. No me sentí liberado. No me sentí bien. Tampoco me sentí peor. Solo vacío. Pero al menos ya no tenía que esperar nada más. Ya no quedaba ninguna frase pendiente, ninguna carta por jugar. Habíamos dicho todo. Ella sabía que no había marcha atrás. Y yo sabía que ya no necesitaba ninguna. Después de esa última conversación, Irene no volvió a aparecer por mi piso ni intentó contactarme de nuevo. No hubo mensajes, ni llamadas, ni correos. Todo se redujo a notificaciones frías del abogado, reuniones concretas para firmar documentos, intercambios breves por correo sobre los detalles prácticos del divorcio y temas pendientes como el coche, la cuenta común y el contrato de la hipoteca. No hubo insultos, no hubo escándalos, no hubo ni siquiera una pelea final.
Como si los dos estuviéramos tan agotados que preferíamos resolverlo como dos empleados de oficina liquidando un proyecto fallido. Cada encuentro fue técnico, correcto, vacío. Ni un comentario fuera de lugar, ni una lágrima fuera de tiempo. Solo datos, firmas y números. Me di cuenta de que el final real no fue cuando descubrí lo suyo con Pablo, ni cuando me fui de casa, ni siquiera cuando hablamos en mi nuevo piso. El verdadero final fue ese silencio constante después de cerrar la puerta. Desde entonces todo fue trámite. A las 3 semanas exactas firmamos los papeles definitivos. Fue en una oficina de abogados en la calle Guillén de Castro. Ella llegó puntual, vestida como si fuera a una entrevista de trabajo. Llevaba una carpeta negra en la mano, el pelo recogido y esa cara que yo conocía bien, la que usaba cuando necesitaba aparentar tranquilidad aunque por dentro se estuviera derrumbando. Me saludó con un gesto de cabeza. Yo le devolví el gesto sin decir nada. El abogado leyó todo en voz alta como si fuéramos incapaces de entender el contenido por nosotros mismos, pero yo no escuchaba. Solo miraba la hoja y esperaba a que llegara el momento de firmar. Cuando me pasó el bolígrafo, no dudé. Firmé en cada línea sin detenerme. Ella hizo lo mismo. Cuando terminamos, el abogado se levantó y nos dio la mano como si estuviéramos cerrando una compraventa. Yo me levanté, recogí mis papeles y me fui sin mirar atrás. Caminé por la calle como si hubiera salido de una consulta médica. Ya no dolía. Solo era cansancio. No un cansancio físico, sino uno mental. Como si llevara semanas sosteniendo una carga invisible que por fin había dejado en el suelo. Durante los días siguientes, empecé a deshacerme de cosas que no necesitaba. Tiré cajas enteras de papeles antiguos, fotos, regalos que no significaban nada ya, ropa que nunca usaba. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas, cancelé servicios que compartíamos, actualicé mis datos bancarios. Era como limpiar un almacén donde todo lo que había guardado durante años ya no tenía uso. No lo hice con rabia. Lo hice por orden. Porque necesitaba tener todo en mi sitio. La casa, los papeles, la cabeza. Empecé a salir más, a comer en lugares distintos, a volver tarde sin dar explicaciones. No tenía a nadie esperándome, y por primera vez en mucho tiempo, eso no era una fuente de tristeza. Era libertad. No idealizada, no romántica, no como en las películas. Solo una libertad práctica, concreta. Podía vivir sin dar cuentas. Una tarde me crucé con un amigo en común que no veía desde hacía meses. Me preguntó cómo estaba. Le respondí con un bien de automático, pero él me miró con una expresión extraña. Me encontré con Irene hace poco, dijo. Me dijo que lo tuyo había sido muy duro. Que no se esperaba que terminaras tan frío. No contesté enseguida. Pensé en esa frase. No se esperaba que yo terminara tan frío. Como si después de todo lo que había hecho, aún tuviera el derecho de sorprenderse por cómo reaccioné. Como si la traición fuera algo que se podía arreglar con la reacción adecuada. Le dije que no tenía nada más que hablar con ella y cambiamos de tema. No tenía ganas de explicar nada. La gente opina desde fuera como si las relaciones fueran matemáticas. No entienden que hay cosas que se rompen y no tienen arreglo, no por falta de perdón, sino porque después de un punto, ya no hay vuelta atrás. A veces pensaba en ella, no voy a mentir. Me venía su voz en la cabeza, la forma en que se reía con las series estúpidas, las canciones que ponía mientras cocinaba, su forma de andar por casa cuando creía que nadie la miraba. Pero esos recuerdos ya no me provocaban dolor. Solo una especie de nostalgia sin urgencia, como cuando recuerdas una ciudad en la que viviste y que sabes que no volverás a visitar. Me preguntaba si estaría con él, con Pablo, si habían seguido adelante o si aquello también se había apagado. Pero no hice nada por averiguarlo. No me importaba tanto el destino de su historia como haberme apartado de ella. Un día abrí el correo y vi una notificación de cambio de domicilio. Ella había actualizado sus datos en Hacienda y había dejado una dirección nueva. Un piso en una zona más barata, más alejada del centro. Supuse que se había mudado sola. Ni siquiera me causó curiosidad. Cerré el correo y seguí con lo que estaba haciendo. Así eran las cosas ahora. Lo que cada uno hiciera con su vida era asunto suyo.
No había más compromisos, ni más cuentas pendientes. Poco a poco, la rutina fue ganando terreno otra vez. Volví a enfocarme en el trabajo, salí más con compañeros que antes apenas trataba. Retomé contacto con mi hermano que vive en Albacete y al que tenía medio olvidado. Un fin de semana me fui solo a Cuenca, reservé un hotel, caminé por la ciudad, comí en sitios tranquilos. Leí en cafeterías sin que nadie me hablara. Me sentí bien. No feliz, no renovado, solo bien. Y eso, después de todo, era suficiente. No me volví un cínico. No juré nunca más enamorarme. Tampoco salí desesperado a buscar una nueva pareja para tapar el hueco. No necesitaba nada de eso. Solo quería estar tranquilo. Tener mis días en orden, sin gritos, sin secretos, sin esa presión silenciosa que se había instalado en mi casa durante meses antes de que todo saliera a la luz. Quería mirar el móvil sin miedo, dormir sin pensar en qué estaba haciendo ella cuando no estaba conmigo. Vivir sin esa sensación constante de sospecha que termina por destruirte más que el propio engaño. Un mes después del divorcio, recibí un mensaje de Laura, la hermana de Irene. Me dijo que lo sentía mucho, que nunca imaginó que las cosas terminarían así. Me ofreció quedar a tomar algo, no como coqueteo, sino como quien quiere cerrar su propio capítulo. Agradecí el gesto, pero no acepté. No porque tuviera rencor, sino porque ya no quería hablar más de eso. No quería repetir la historia una y otra vez. No quería escuchar versiones ajenas. Lo que había pasado ya estaba claro. No necesitaba adornarlo ni reinterpretarlo. Lo que me quedó, al final de todo, fue la certeza de que hice lo que tenía que hacer. No tomé decisiones impulsivas, no me dejé llevar por la ira, no me humillé ni me encerré en el papel de víctima. Fui directo, concreto, firme. Me defendí, me cuidé, y sobre todo, me creí. Me creí cuando sentí que algo no iba bien. Me creí cuando ella me quiso hacer dudar. Me creí cuando decidí que no iba a quedarme esperando que ella eligiera. Y ahora, después de todo, estoy en paz. Desde que todo terminó, lo único que me cuesta aceptar no es la traición, ni el final, ni siquiera el dolor. Lo que me pesa de verdad es haber convivido con una mentira sin que se me notara, sin romperme, actuando normal mientras todo se caía por dentro. Ahora sé que la calma con la que uno sobrevive no siempre significa que está bien. ¿Seguirías durmiendo al lado de alguien que ya te ha elegido en segundo lugar, aunque jure que no volverá a hacerlo?